Y vamos a detener transcripción. Bien, le doy la bienvenida a la clase consulta del módulo 3. Vamos a ver un poquitito con qué nos encontramos. Antes que nada, voy a compartir. Lo que venimos conversando siempre. Vean cada uno de los videos que es lo que nos va a dar una orientación de lo que va en el módulo. Y de esos videos que muchas veces no le damos importancia, aparecen preguntas en el parcial. Para que no voy a tener que dejar compartir porque no estoy compartiendo, ¿no? Sí, dejo compartir. No habilité el audio. Ahora sí. Ahora me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha el sonido? Sí. En el proceso de desarrollo organizacional, se establecen estructuras fundamentales que guían la coordinación y división del trabajo. La organización funcional, por producto, territorial y orientada al cliente son algunas de las alternativas. Otras empresas prefieren la organización matricial o combinan varios tipos para adaptarse mejor. Sin embargo, estas estructuras deben ajustarse a los cambios constantes del entorno. Estrategias, objetivos y nuevas circunstancias demandan una adaptación continua. La división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación son aspectos fundamentales para construir una organización efectiva y ágil en un mundo empresarial dinámico. Entonces, ¿descubrieron algo nuevo acá? Nos estuvo hablando en los otros módulos de los diferentes tipos de estructuras que tenemos. Acá va a empezar a profundizar un poquito. Pero creo que hasta acá es afirmar conceptos que ya tenemos visto. ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver la parte de estructura, importancia de la estructura organizacional. Hablo un poquito del video, de una estructura organizacional, identificando el talento que se necesita en la empresa para que haya suficientes recursos humanos, para lograr las metas establecidas en el plan anual, que está relacionado con la planificación estratégica y la línea de comunicación y autoridad. Y vamos a ver con qué nos dice acá. Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Estructuras Organizacionales. En el capítulo de hoy analizaremos la importancia de la estructura organizacional en el ámbito laboral. Las empresas requieren de una estructura para crecer y ser rentables. El diseño de una estructura organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar el talento que necesita ser añadido a la empresa. La creación de la estructura asegura que haya suficientes recursos humanos dentro de la empresa para lograr las metas establecidas en el plan anual de la compañía. También es importante que las responsabilidades estén claramente definidas. Cada persona tiene una descripción de las funciones de su trabajo, y cada trabajo ocupa su propia posición en el organigrama de la empresa. La comunicación. El flujo de información es esencial para el éxito de una organización. La estructura de la organización debe estar diseñada para asegurar que los individuos y departamentos que necesitan coordinar sus esfuerzos tengan líneas de comunicación que estén integradas en la estructura. El reporte de relaciones. Los informes de las relaciones deben ser claras para que todos los miembros de la organización comprendan cuáles son sus responsabilidades y sepan a quién deben rendir cuentas. Estas relaciones claras hacen que sea más fácil para los gerentes supervisar los niveles de organización inferiores. Cada uno de los empleados se benefician sabiendo a quién pueden acudir en busca de orientación o ayuda. El crecimiento y expansión.
Las empresas que crecen rápidamente son las que hacen el mejor uso de sus recursos, incluyendo la gestión del talento. Una estructura organizacional garantiza que la empresa cuente con las personas adecuadas en los puestos adecuados. La estructura puede sugerir puntos débiles o deficiencias en el equipo directivo de la compañía actual. A medida que la empresa crece, la estructura de la organización debe evolucionar con ella. Terminación de las tareas. Una estructura organizacional bien diseñada facilita la realización de los proyectos. Los gerentes de proyecto pueden identificar mejor los recursos humanos disponibles para ellos si el alcance de la responsabilidad de cada departamento, y las capacidades de cada miembro del equipo, son claras. El ajuste a las necesidades de la compañía. Las compañías en diferentes industrias requieren diferentes combinaciones de talento, y un énfasis relativamente mayor en ciertas tareas de mantenimiento. Una compañía de software suele tener un gran equipo de desarrollo. La estructuración de las relaciones de subordinación dentro del equipo de desarrollo para la creatividad y la productividad del sistema, y los plazos se cumplen, es vital para el éxito de este tipo de empresa. Lo que puede salir mal. Las organizaciones mal estructuradas encuentran que los plazos críticos no se cumplen porque no hay suficientes recursos humanos en cada departamento para llevar a cabo todas las partes de una tarea determinada, o porque no estaba claro de quién era la responsabilidad final del proyecto. Si las personas no están seguras de a quién reportan, pueden encontrarse con que se les asignan tareas en conflicto entre dos o más gerentes por encima de ellos. Aquí termina el cuarto episodio de las estructuras organizacionales. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima. Así que descubrimos algo nuevo acá. ¿Se dan cuenta que está afirmando conceptos que se vieron anteriormente? Hola Melina, buenas tardes. Estás con micrófono cerrado. Ahí está. Hola, buenas tardes. Bien. Hola. ¿Pudiste escuchar un poquito el video? No descubrimos nada nuevo hasta ahora. Es afirmar conceptos de lo que veníamos hablando. Por eso es lo bueno que tienen estos módulos. Y acá empiezan los famosos autores que estamos acostumbrados. ¿Qué nos dice estos autores? Stoner, que ya lo vienen trabajando hace rato, de primer módulo. Dice que es un marco donde los gerentes, la estructura organizacional, se preparan para dividir qué cosa y coordinar las actividades de los miembros de la organización. A su vez nos dicen cómo las estrategias, las circunstancias, el entorno organizacional son diferentes para cada empresa. Existe toda una serie de estructuras posibles. Y acá tenemos, según Hampton, el amigo Hampton, creo que van a soñar después de esta materia con Hampton y con Stone y con Torres Hernández, quedan como pilares. Y los van a poder usar en cualquier otra materia, ¿o no? Afuera de Bertalarf y alguno más que tenemos por ahí. Tenemos estructura de la organización funcional. Parece dar mejores resultados de una situación donde se desea la ejecución estable de cada tarea o trabajos rutinarios. Por eso es funcional. Por producto, divide las unidades con base a los productos, proyectos, programas, es fácil. Por producto, tengo una fábrica de zapatillas y divido las zapatillas por un lado, zapatos por el otro, sandalias por otro, entonces tenemos diferentes tipos de productos, así que no tenemos sorpresa. En turismo también lo haces, seguramente, nacional, internacional o no. Y depende de nacional, tenés categorías. Trabajé en algún momento con Aviaweb, por eso. Conozco un poquitito de lo que es turismo. Y turismo estudiantil, tenemos diferentes tipos de turismo por ahí dentro de nacionales, ¿o no? Sí, Y ahora como se el agregaron las ecoturismo. las carreras, ahora se agregaron que antes no existían las carreras, los running, todo los turismo aventura, todo eso. Y los eventos de Fórmula 1. Evento de Fórmula 1, fíjate cómo se amplió. Así que por eso conozco mucho la parte de turismo. El tema de los manuales, de los códigos de aeropuertos, todo eso. Organización territorial, acá tenemos a alguien. Organización territorial, Paula, acá tenés tu estructura. En criterios geográficos divide las unidades con base en el territorio, cuando la estrategia y las circunstancias indican que el éxito depende particularmente que se ajuste a las condiciones locales. Y eso lo tenés muy claro con la organización territorial, por los dos lugares donde tenés, ¿o no? Sí, más o menos, no entiendo mucho. ¿No?
porque No. no es lo mismo lo que ofreces acá que lo que ofreces en el otro lugar, en Brasil. Ah, bien, bien, ¿Está claro? bien. Entonces tenés diferentes perspectivas. Acá es una forma de ofrecer y allá vas a buscar otra forma de ofrecer. Bien. Por eso organización territorial. Depende de dónde ofreces ese servicio, tenés que tener en cuenta esa organización territorial. Por la Bien, costumbre, ahora sí muchas lo entiendo. cositas. ¿Está claro? Por la Sí. costumbre. Está muy Sí, relacionado con el tenemos, marketing. por ejemplo, Entonces, tenemos público de Chile, de Uruguay, entonces Paraguay, te das y cuenta son y no públicos podés hablar el mismo diferentes. lenguaje que hablas acá en Argentina. Tenés que ver los No, gustos de cada una de las regiones. Entonces, ¿me sí, dan cuenta cómo lo podés aplicar? bien. O que lo estás aplicando. Y se le agrega marketing, chau. Chicho bombón, así que. Es lo que quisiera estudiar también. Hay una materia que se llama Principio de Comercialización, que la estoy dando, por eso. No la conozco. Ah, Dentro del bien, lo voy programa. a No sé anotar. si en algún lado está en el plan. Es Está re así. buena, re fallo la materia. Tenés de todo marketing. Oferta, demanda, todo. Creo que Está está en muy... segundo o en tercero, no lo vi bien. Así que pídame por decir, por las tengo. Las estoy dando este cuatrimestre. Así que cuando llegue, aparte muy Buenísimo. llevadera la materia. Orientada al cliente, que también divide las unidades de modo que cada una sirva a un cliente diferente, cliente mayorista, minoristas, ejemplo típico. La matricial, que no tenemos ninguna, que es muy conocida, aprovechar los aspectos positivos de las estructuras funcionales y por el producto evitar sus debilidades. Se han utilizado organizaciones industriales, profesionales, etc. En estas organizaciones se usa un sistema múltiple de mando que incluye mecanismos de apoyo, un patrón de cultura, un comportamiento organizacional. Permite una mejor utilización de los recursos. Y estructuras múltiples. Puedo combinar diferentes tipos de estructuras. Puedo combinar por zona y dentro de zona por producto, por ejemplo. Por eso puedo con diferentes tipos de estructuras puedo organizar dentro de un organigrama. Y en tu caso, podés poner dentro del territorio nacional por zona y dentro de zona podés ofrecer diferentes tipos de circuitos. ¿Qué haces? Entonces, Jujuy no es lo mismo, no es lo mismo que van desde al sur, por ejemplo, a la Patagonia, a Bariloche. Entonces son diferentes, y lo puedes agrupar por zona y ahí ofrecer los diferentes tipos de actividades. Sí, lo hacemos, de hecho. Por eso, entonces te das cuenta cómo lo podés aplicar. Tomo a Paula porque es un ejemplo para no quedarnos solamente con teoría. Así que los que están viendo, cualquier cosa le preguntan a Paula. Los que están escuchando este video, le mandan un email a Paula y le va a contestar todas las dudas que tengan sobre estos tipos de organizaciones. Cuando se trata, dice, de constituir una organización nueva, bien que sea completamente o que cambie el patrón de la organización, los gerentes deben seguir 4 pasos para una organización nueva. Primero, y de esto seguramente hay preguntas. La división del trabajo. Dividir cada trabajo en las tareas que pueden ejecutarse en forma lógica y cómoda para las personas. 2. La departamentalización. Combinar las tareas y agrupar a los empleados de forma lógica y eficiente. De esto hay preguntas seguro en el parcial. La jerarquía. Especificar quién depende de quién en la organización. Y establecer el proceso de coordinación. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo congruente y vigilar la eficacia de la integración. Así que de esto que parece sencillo, hay preguntas. Ya tenemos a Hampton, que se refiere, ¿qué cosa? Plantea dividir el trabajo en responsabilidades departamentales básicas que puede contribuir a una buena administración de varias formas. ¿Cuáles son esas formas que nos plantea este personaje? Ayuda a definir la responsabilidad de autoridad al especificar qué grupo hace determinado trabajo y la cadena de mando en los distintos niveles de jerarquía. Facilita la comunicación y el control, fundamental al agrupar. Puede aumentar la probabilidad de que se tomen decisiones en el sitio donde se encuentra la información y la competencia.
permite dar importancia a las tareas y asignarle un rango también diferente, de acuerdo a los niveles de jerarquía, y puede poner de relieve algunas actividades especiales. Por eso es lo que aconseja Hampton. Apareció el que nos faltaba, los principios del fallo, esto de la primera unidad, las escuelas, con quién está relacionado. Y el fallo del plan de administración, la división de trabajo, la autoridad, la unidad de mando, la convergencia de esfuerzo, la estabilidad personal, la remuneración adecuada según la capacidad del trabajador. Esto un poquito de las escuelas. Acá tenemos el concepto de organigramas, que no descubrimos nada nuevo, que esto ya se habló en el primer módulo. ¿Y cuáles son los pasos que deben seguir los gerentes? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que deben seguir los gerentes? A ver qué nos dice. En una organización nueva. Departamentalización, sí. Coordinación, sí. División de trabajo, sí. Y jerarquía, ¿o no? Sí. Y creo que nada más, ¿no? No hay más. Correcto, ¿vieron? ¿Se dan cuenta para qué sirve esa diapositiva? Que muchas veces no le damos importancia y cómo aparecen las preguntitas. La estructura organizacional, hasta ahora es difícil, no es más de lo mismo y no se va ampliando y afirmando conceptos. ¿Se dan cuenta cómo la ventaja de estos módulos, que es continuación del módulo 1 y del módulo 2? Mientras tomo mate, aprovecho. Para que la garganta responda, pues después tengo que dar la otra clase a las 6. Entonces responde la garganta. Vamos a ver lo que se trata de estructura organizacional. Vamos a ver de qué se trata este video. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa, y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar. De esto, anótenlo, por más que parezca algo sencillo, porque seguramente aparecen preguntitas. Estas actividades en divisiones o departamentos. Asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento. Coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles. Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión, y para una correcta planificación es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. De esto hay preguntas.
de los diferentes tipos de organizaciones. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado: equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente, la agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que ésta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Te puedo hablar un poquito de las organizaciones digitales, pero acá, por favor, esto ténganlo muy en cuenta porque hay preguntitas de lo que aparece en el video. Y acá volvemos a encontrar a los personajes. Stoner, Freeman y Hilbert dice que al hablar de división de trabajo también se refiere a la especialización en los puestos de trabajo o funciones, así que la especialización está presente, lógicamente. Lo explican tomando como ejemplo la producción de una película que requiere de personas tras las escenas, lo cual realizan muchas tareas necesarias para completar el proyecto. Lo mismo hace con la construcción de edificios donde se requieren trabajadores con diferentes especialidades. Así que da dos ejemplos diferentes. Dice algunas desventajas de la especialización laboral. ¿Por qué? Dice, pues en algunos casos puede generar aburrimiento a tomarse repetitivas las tareas. Eso lo podía ser problema de un conflicto, que saltar un conflicto. Por ejemplo, un alto grado de especialización laboral en la línea de ensamble puede conducir a un aburrimiento y es poco probable que esto ocurra en el caso que la especialización en un proyecto de un edificio, que los carpinteros, electricistas, plomeros no solo desempeñan una serie de tareas de su especialidad, sino que pueden ver y enorgullecerse de su producto terminado conforme va surgiendo. Y es cierto, depende de la especialización, puede llegar a un aburrimiento. En circuito, en turismo no pasa eso. Vivís divirtiéndote, o no, depende de la época del año. Así que eso no es normal acá en turismo. Dice, la coordinación contribuye a reunir a la gente con tareas muy especializadas y con el propósito de asegurar que la relación de trabajo entre personas que desempeñan labores diferentes, pero que relacionadas puedan contribuir a las metas organizacionales. Así que no descubrimos nada nuevo. Acá hablar un poquito de la diferencia, después habla de autoridad, de poder, y vamos a ver lo que nos dicen. Dice, cada organización es única y cada situación debe ser analizada por separado. De ahí los lineamientos para apoyar el diseño de la estructura organizacional. Se debe contemplar, ¿qué cosa?
situaciones de contingencia, proponer acciones administrativas adecuadas, situaciones específicas que pueden estar determinadas por el ambiente, el tamaño y la tecnología y aspectos que influyen en la complejidad de la estructura. Acá tienen algunos elementos a tener en cuenta, de acuerdo a Torres Hernández. Incluso plantea que en algunos autores recientes las estructuras de agrupamiento de funciones en el futuro van a ser muy diferentes. Nos dice también que en razón del cambio, las nuevas necesidades surgen nuevas teorías. Y acá hay alguna de las teorías. La teoría de la virtualización, del conocimiento, de la economía global, la teoría de comercio electrónico y la teoría del cambio. Hablando de estos personajes, acá esto también que en algún momento aparecen por ahí, dicen de la fundación de Peter Drucker, dice, se refiere a la estructura reconfigurable como compañera de la estrategia cambiante. Y sí, las funciones sirven de referencia para las capacidades de la empresa y evaluar posibles socios a medida que los equipos y las pequeñas unidades empresariales se hacen cargo de las decisiones. El papel de las funciones es construir capacidades a largo plazo, lo cual requiere tiempo y fondos para la capacitación y genera nuevas relaciones. Y acá tenemos la autoridad y poder, lo que venía recién. Dice, la autoridad, la influencia y poder, según Hampton, son conceptos básicos para entender cómo los gerentes perciben, dirigen y coordinan las actividades y de los departamentos de las organizaciones. Se pueden ver de dos maneras, y esto hay que tenerlo bien, del derecho de dirigir las actividades de otro, desde la aceptación y las decisiones tomadas por los empleados para cumplir instrucciones dadas por los gerentes, del derecho a dirigir las actividades. La cadena de mando, dice, consiste en un plan que especifica quién depende de quién, así que no tenemos ningún tipo de sorpresa. Asimismo determina la jerarquía, que eso no tenemos nada. Y dice, en la cima está el gerente, así que no tenemos ningún tipo de sorpresa. Si recurrimos a los tres autores, Stornes dice, al analizar las actividades para mejorar la efectividad organizacional, se forman equipos mediante el diagnóstico de obstáculos. Desarrollan un sentimiento de unión de los miembros. Y esos equipos pueden ser o grupo de trabajo, un equipo formado por el gerente y sus empleados, o un grupo para resolver un problema específico. Así que habla de la formación de equipos o grupos. Así que no descubrimos nada nuevo. Hampton plantea que cada nivel de la estructura, desde el más bajo hasta el más alto, es responsable entre el superior, no descubrimos nada nuevo. La división del trabajo, de las responsabilidades según Torres Hernández, así que lo tenemos claro en eso. El control. Con un proceso de control, sí. ¿Cuáles son los pasos? Establecer normas de desempeño, medir el desempeño, proporcionar retroalimentación de los resultados, comparar resultados con las normas y estándares y tomar medidas correctivas. Siempre cualquier tipo de control tiene que ser medido. Por eso, porque ese medido me permite tomar medidas correctivas, analizar y tomar, en caso que necesito, medidas correctivas. Si no tengo una medición, no puedo hacer un control. Entonces, es la parte, un eje fundamental de cuando uno hace un control. Y dice, se relaciona todos los procesos administrativos, según Hampton, con el control. Los gerentes han tratado de dividir las tareas y responsabilidades de la administración para cumplir con ellas sin sentirse abrumados, según plantea Hampton. El medio que se vale se ha denominado como tramo de control, lo cual limita el número de personas a quienes quiere supervisar un directivo. Por eso el control es uno de los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. Y acá la producción y control de inventario son actividades que determinan qué bienes y servicios, en qué cantidades y cuánto producir. Así que no descubrimos nada nuevo con esto. Los gerentes se enfrentan a tres dilemas cuando diseñan un sistema de control. ¿Y cuáles son? Y esto es bueno seguramente tenerlo claro. ¿Qué medir, cómo y cuándo? ¿Qué, cómo y cuándo? Que esto no le damos importancia y después aparece seguramente alguna preguntita relacionado con el tema de control. Aparecen preguntas en el segundo parcial relacionado con este tema, con el tema de control.
qué, cómo y cuándo. Así que por eso se habla siempre de la medición. Para poder hacer un control necesito medir, para después poder hacer las correcciones que necesito. Si no tengo resultados, no puedo. Si no tengo mediciones, no puedo mejorar. Y también son principios de calidad. Está relacionado con mejora continua. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Se dan cuenta que vamos afirmando conceptos, conceptos y conceptos? Factores que afectan el sistema estructural. Vamos a ver lo que nos dicen. Y acá empieza el tema de la cultura. Entonces, están influenciadas por la cultura organizacional desde que se inicia la fundación de la misma, de tal suerte que los conocimientos, ideas, valores y las experiencias y la costumbre de sus fundadores constituyen el basamiento cultural. Así que acá descubrimos un aporte fundamental, el tema de la cultura. Los factores políticos, legales, como las barreras comerciales, los factores socioculturales y de gran incidencia en las organizaciones multinacionales o globalizadas. Así que empieza el tema de la estructura organizacional, el tema de la cultura, y sin descartar los factores políticos, legales y los factores socioculturales. Dice que la organización para desarrollarse ha trazado un camino con las regulaciones gubernamentales, ambientales. Después va a haber una unidad que habla un poquito de responsabilidad social. La unidad 4, creo en el módulo 4 hay concepto de responsabilidad social. Hablo un poquito acá abre camino para hablar de responsabilidad social. Dice, los autores estudiosos del cambio plantean que muchas veces las actividades para cambiar fracasan porque la gente no puede o no está dispuesta para alterar actitudes y conductas establecidas tiempo atrás. Y acá vuelvo a resaltar lo que vine diciendo antes. Nos encontramos con diversos aspectos que no permiten avanzar, al menos con la velocidad pensada, como las condiciones, vuelve a afirmar, políticos, legales, económicas, tecnológicas, socioculturales que afectan tanto los planes como las actividades y el diseño de organización. Y otras actitudes que pueden ser oportunidades para avanzar. Así que vuelve a remarcar lo que decía antes. Dice, por acá, dice, sin duda el proceso de cambio es costoso y complejo y puede generar descentralización, modificación del tipo de trabajo, y acá lo relaciona con el concepto de planificar con la responsabilidad de los ejecutivos de alto nivel, puesto que con frecuencia son ellos que tienen las perspectivas e información necesaria para plantear la organización global. Así que no descubrimos nada nuevo, reafirma. Y acá quiero resaltar algo. Las unidades de negocio, las UEM. Dice la concentración en unidades estratégicas de negocio, que son conglomerados formados por grupos de negocios administrados en forma semiautónoma y muestran planificación estratégica por cada unidad. Hay muchas empresas que tienen las unidades estratégicas de negocio, las UEM. Cualquier empresa, las petroleras, hay muchas empresas, y conocí empresas. Empresas que se dedican a la fabricación de neumáticos, tienen sus propias unidades de negocio, estratégicas de negocio. De capacitación, de producción, lo llaman unidades estratégicas de negocio. Las petroleras, al estar certificadas por normas ISO, les exige, tienen su unidad estratégica de negocio. Hay muchas empresas, las WEM. Así que fíjense que conocí de petroleras y de lo que hacen neumáticos. Muy conocida, no quiero decir el nombre porque estamos grabando y no queremos. No vamos a dar marca, pero son muy conocidas. Y esto es lo que habla la unidad 5. Si vamos a la siguiente. Fíjense, vamos a descubrir algo nuevo. No hablamos de planificación en la unidad 1 de planificación estratégica. Acá va a seguir avanzando con conceptos. Veremos lo que es esto. ¿Se animan a verlo? Lo vemos porque nos va a decir un poquitito. Todo esto dura 17 minutos. ¿Se animan a verlo? ¿Lo vemos? Sí. Todos bienvenidos a Administración 101.
En esta ocasión vamos a continuar el tema del proceso administrativo y estaremos hablando acerca de la función administrativa planeación. Veremos algunos de sus apartes, su concepto, veremos sus principios, veremos sus características y los diferentes tipos de planes que hay de acuerdo a esta función. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. La planeación es importante en el proceso administrativo ya que es el primer elemento y está encargado de establecer las bases de la administración profesional en cualquier institución, es decir, en cualquier empresa, en cualquier organización. La planeación como tal se constituye en el fundamento del proceso administrativo porque ella determina todas sus actividades. Es decir, que la planeación como parte del proceso administrativo constituye un elemento complejo que está relacionado y que depende el desarrollo de las otras fases o de las otras funciones del proceso administrativo. Obviamente está relacionado con anticiparse al futuro, el cual muchas veces es incierto. Sin embargo, sienta las bases de toda la administración, de todo el proceso administrativo. Ahora, ¿qué es el proceso administrativo? Es la función administrativa que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos y qué deben alcanzarse. Habíamos dicho que estaba relacionada con anticiparse al futuro, el cual, como decíamos, es incierto, hay cambios constantes y que lo que busca es optimizar la actuación de la empresa o de la organización para la resolución de problemas de forma activa y previsible. Por lo tanto, empieza por la determinación de los objetivos o estados futuros que esperamos que se hagan realidad y que para eso existen unos planes que nos permiten alcanzar ese estado. Por lo tanto, en su definición está que determina anticipadamente cuál es la misión, la visión y los objetivos que debe alcanzar la organización. Esto también nos dice que la planeación, al igual que los otros elementos del proceso administrativo, implica acciones y decisiones sobre escenarios prospectivos y futuros, donde puede haber riesgo y muchas veces incertidumbre. Por lo tanto, es importante que la planeación se encargue de diagnosticar no solamente el futuro, sino el presente de la empresa y con base en ellos es que proponemos el futuro, las estrategias, las tácticas, la parte operacional que permitan a la organización ser sostenible en el tiempo. Es decir, determinar un rumbo, el norte de la organización, hacia dónde es que va, así como las opciones o alternativas más adecuadas para llegar a lo que se ha establecido. La planeación responde a preguntas como por ejemplo qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Es cuando tenemos el inicio del negocio, que cuál es el negocio, qué es lo que vamos a hacer, cuándo va a empezar, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Son preguntas que son pertinentes al proceso de planeación. Ahora bien, la planeación también implica cuatro cosas importantes, que es la selección de misiones, es decir, a qué se va a dedicar la empresa, la selección de los objetivos, que son esas metas que quiere alcanzar, esa, esa, ese logro que quiere alcanzar la organización. Recordemos que pues, los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que también es una expresión fraccionada de la visión, la selección de acciones, qué es lo que vamos a hacer para lograr los objetivos. Y también tenemos la toma de decisiones, la cual es muy importante en el proceso de planeación, ya que va a determinar muchas veces el curso a seguir de la organización cuando se está planeando. Vamos a ver los principios de la planeación. El primer principio que tenemos es el principio de la precisión. Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. La precisión es el alma de la planeación. Esto provee a la planeación de un significado exacto y podríamos decir definitivo y que aprueba su contenido. Cualquier error en la planeación
afecta las otras funciones de la administración. Por lo tanto, la precisión es de suma importancia en cualquier fase de la planeación. Por este motivo, todos los planes en lo posible deben ser precisos. Mientras las metas se fijen con mayor precisión, pues habrá mayor probabilidad de lograrlas. Como decíamos al principio, no debería realizarse un plan con afirmaciones vagas ni de forma genérica. Tenemos el siguiente principio, que es el principio de la unidad. Trabajar de manera unida y coordinada e integrada para lograr las metas propuestas. Este principio se refiere a que todos los individuos que tienen el mismo objetivo deben ser dirigidos hacia el logro de una meta común. En una organización debe haber solo un plan para cada función. Estos planes deben estar conectados e integrados, por lo que al final debe haber un solo plan principal. Gracias a este principio se puede lograr eficientemente un objetivo organizacional y por lo tanto pues habrá una mayor coordinación y los esfuerzos estarán dirigidos a lograr la meta de la mejor manera posible. Tenemos el principio de la flexibilidad. Es dejar un margen para los posibles cambios que se puedan dar tanto en los momentos buenos como en los malos. Se refiere a que un sistema debería ser capaz de adaptarse a los cambios en la compañía, pues basándose en sus necesidades operacionales y de las decisiones de la gerencia. De acuerdo con este principio, debe haber una flexibilidad en los planes. Esto es muy importante, ya que la flexibilidad permite a los planes que se adapten a las contingencias del mercado, a los cambios que depara el futuro. De esta manera, los planes deberían estar ajustados para que puedan adaptarse a los cambios que puedan desarrollarse después que estos hayan sido formulados. Sin embargo, sabemos que existe cierto grado de peligro o riesgo asociado con esta flexibilidad, ya que los encargados deben ser conscientes de que los cambios pueden influenciar decisiones tomadas previamente. Tenemos el principio de la factibilidad. La planeación debe estar basada en hechos y en experiencia, por lo tanto, debe ser realista por naturaleza. Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos, exactos, y nunca en opiniones subjetivas o especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio establece la necesidad de utilizar datos objetivos como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, cálculos probabilísticos. En fin, la planeación será más confiable entre tanto pueda ser cuantificada. Estos principios ténganlo en cuenta, pues seguramente hay preguntitas, por favor. Expresada en tiempo, dinero, cantidades y las especificaciones que necesite la planeación, ya sea en porcentajes, en unidades, en volumen, en dinero, etcétera. Bien, recordemos que la planeación forma parte de la fase mecánica del proceso administrativo, junto con la organización. ¿Y por qué? Porque, como habíamos hablado en alguna ocasión, necesitan de la parte teórica principalmente para su aplicación y el desarrollo. Ahora, la planeación vemos que se da en los diferentes niveles de organización, sin embargo, se da en forma diferente o en proporciones diferentes. Si vemos esta gráfica, nos damos cuenta que la mayor parte de la planeación o el peso reposa sobre el alto nivel o sobre la alta gerencia, debido a que allá es donde se hacen los planes, las estrategias para lograr los objetivos. Esto no quiere decir que la planeación no se dé en el resto de la organización, también se da en el nivel intermedio y en el nivel operativo. Veamos esto con mayor precisión. Por ejemplo, veamos a nivel de la empresa, a nivel institucional, qué tipo de planeación tenemos. La planeación estratégica. ¿Cuál es su contenido? Es un contenido genérico y sintético. En cuanto al tiempo, está orientado a largo plazo. Siempre la planeación estratégica está orientada a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es mantener en el tiempo a la organización rentable, competitiva, que esté viva en el mercado.
Su amplitud macroorientado considera a la empresa en su totalidad como un sistema, es decir, aunque se planea en la parte institucional o en nivel alto o en nivel gerencial, tiene en cuenta a toda la organización de una forma lineal de arriba hacia abajo. El segundo nivel de la empresa es el nivel intermedio. ¿Qué tipo de planeación? La planeación táctica. ¿Cuál es su contenido? Pues es menos genérico y más detallado, es decir, ya estamos hablando lo que tiene que ver con la parte de departamentos o área. El tiempo está orientado a mediano plazo. ¿Y cuál es su amplitud? Considera cada unidad de la empresa, es decir, departamento, a cada conjunto de recursos por separado. Es decir, se enfoca en lo que tiene que ver con los departamentos, lo que tiene que ver con las áreas, lo que tiene que ver con las unidades, ya sea funcionales o estratégicas de la organización. Es más enfocado a la parte táctica, la parte departamental. Y en el nivel operacional, a nivel de la empresa operación, pues su contenido es más detallado y analítico. Y en cuanto al tiempo, está orientado al corto plazo. En cuanto pues a la amplitud, es micro orientado y considera cada tarea u operación. O sea, esta parte de planeación operacional está enfocada más en el día a día, en la parte operacional, en el quehacer diario de la empresa. Todo esto obviamente va amarrado. La táctica responde a la estratégica, la operacional a la táctica y esta a su vez, como dijimos, a la estratégica. Cada nivel de la organización tiene diferentes tipos de planeación, que son la estratégica, la táctica y la operacional. Ahora veamos lo que son los diferentes tipos de planes en la organización. ¿Qué son los planes? Los planes son el resultado del proceso de planeación y pueden definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el futuro y las especificaciones necesarias para realizarlo. Es decir, los planes se dan obviamente en la función administrativa de la planeación. Son el resultado de ese proceso. Y son diseños que nos van a decir qué es lo que debemos de hacer en el futuro. Obviamente hay diferentes tipos de planes. Veamos cuáles son y cómo se clasifican. Tenemos, por ejemplo, de acuerdo a los que están relacionados con la razón de ser, los que están relacionados con el alcance, los que están relacionados con los pasos y los que están relacionados con los métodos. En este sentido, los que están relacionados con la razón de ser tenemos los que son los de propósito Eso por favor téngalo en cuenta en estos planes. que apuntan a la función o la tarea básica. Los que están relacionados con el alcance son los objetivos y metas, pues que es el resultado deseado. Los que están relacionados con los pasos son las estrategias, cómo alcanzar esos objetivos. Y los que están relacionados con los métodos son los procedimientos, es decir, métodos de trabajo, flujogramas, etcétera. Continuamos con aquellos que están relacionados con el dinero, es decir, presupuesto, ingresos, gastos. Los que están relacionados con el tiempo, están los programas, los cronogramas, que tienen que ver con la relación del tiempo y de las actividades. Repito, los relacionados con el tiempo, que son los programas, y los cronogramas, por ejemplo, que tienen que ver con la relación versus tiempo con actividades. Los que están relacionados con la toma de decisiones, como son las políticas, que orientan el pensamiento de la organización. Y los que están relacionados con el comportamiento, que son las normas o reglamentos que afectan el modo de conducta de las personas que están en la empresa. Veamos a detalle cada uno de estos. Comencemos. Los planes que son de propósito o misión son los que identifican la función o tarea básica de una empresa, es decir, la misión, qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos, por quién lo hacemos. Tenemos los objetivos y metas, son los fines que se persiguen con una actividad en específico, es decir, lo que queremos alcanzar. Recuerden que los objetivos es una expresión numérica de algo que queremos lograr y que depende fundamentalmente de la visión de la organización. Las estrategias es la determinación de los objetivos a largo plazo. Cuando veíamos los tipos de planeación hace poco, de la planeación estratégica, veíamos que esta siempre era orientada a largo plazo. Tenemos los procedimientos, son planes en los que se establece el método para una actividad, es decir, cómo vamos a hacer tal actividad. Están los manuales de funciones, por ejemplo, los manuales de procedimiento, cómo hacer cada una de las cosas.
el manual de funciones de cargo, bueno, en fin, de acuerdo a lo que la organización en particular así considere. Tenemos también lo que son los presupuestos, son los resultados esperados expresados en términos numéricos, es decir, es aquellas proyecciones que hace la organización en la planeación para ver si será rentable, la tasa interna de retorno, la oportunidad que hay en el mercado de invertir, el valor presente neto, bueno, diferentes tipos de cálculos que se hacen y que se expresan en términos numéricos para la toma de decisiones a ver si el negocio se va a hacer, si es viable o no. Las políticas son las normas que orientan la toma de decisiones administrativas sin constituir específicamente la decisión. Es decir, las políticas lo que hacen es orientar las decisiones que se toman, más no son tan rígidas, simplemente nos dan como una especie de límite en el cual nos basamos, en el cual nos dirigimos para la toma de una decisión. Están los programas. ¿Qué son los programas? Son los conjuntos de planes que se apoyan en un presupuesto. Es decir, los diferentes tipos de planes, objetivos, las metas, los programas, los presupuestos, todo este tipo de planes, pero apoyado con un presupuesto, apoyado con dinero. Y tenemos lo que son las normas o las reglas. Son acciones específicas obligadas sin discrecionalidad. Es decir, a diferencia de las políticas que guían la toma de decisión, las normas son más específicas, no dependen de las personas o su interpretación. Por ejemplo, no fumar. Esa es una norma que no hay interpretación a ella y no depende de la persona, que son muy específicas en casos que no condicionan lo que la persona piensa acerca de ello que está sucediendo, simplemente es clara en lo que dice. Muy bien, hasta aquí lo que tiene que ver con el proceso administrativo planeación. Espero que les haya gustado. Bien, se dan cuenta que es fundamental ver, porque afirma conceptos y seguramente hay preguntitas sobre la planificación, sobre los diferentes tipos de planes, que después los habla después del módulo, pero acá está muy claro, parece aburrido, pero hay que darle mucha importancia a este tipo de videos. Después que nos dice sobre la Hampton, y estoy hablando un poquitito de otro punto de vista, dice que conviene situar a esa organización desde el punto de vista de su ambiente. Después dice también influye refinar ambiciones básicas a largo plazo y traducirlas en objetivos más específicos a corto plazo. Ahí habla de una planificación a largo plazo. Hoy no podemos descartar una planificación a corto plazo. Y acá esto es fundamental, que acá vamos a encontrar diferentes tipos, un poquitito ese video, pero desde el punto de vista, ¿qué dice? Encontramos planes estratégicos que definen las metas generales de la organización, los planes operativos que contienen detalle para poder poner en práctica los planes estratégicos a las actividades diarias. Esto sí, hay preguntitas. La planeación maestra, de acuerdo a Hampton, comprende tanto la planeación maestra, tenemos la planeación agregada, que es una planeación de base agregada a lo largo y de largo alcance, acerca de la cantidad y tiempo de producción, como la planeación, una muestra de producción. Así que fíjense lo que hace de la planeación maestra, la planeación agregada y una planeación maestra de producción, que convierte el plan agregado en unidades funcionales específicas. En tu empresa, Paula, no lo tenés porque no producís, no hay producción, trabaja con servicios, pero en una empresa donde hay producción sí se da esto. El tema de la planificación es esta. Después tenemos la estrategia, no tenemos nada, acciones propuestas a corto plazo. Vamos a ver lo que dice Torres Hernández. La planeación considera que planificar es tomar decisiones anticipadas que es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implicar un sistema de decisiones. Así que no descubrimos nada nuevo con lo que dice. Acá sí vamos a ver lo que dice. Cuando se define un plan de acción, debe tener en cuenta tanto la necesidad de la organización como la de personal y se desarrollan las etapas para que ambos trabajen en armonía para conseguir los objetivos.
Dice, para desarrollar una planificación estratégica a largo plazo, dice, contiene una serie de etapas, que no vamos a descubrir nada nuevo. Definición de objetivos, es un típico de planificación, estrategia, cómo alcanzar los objetivos, los programas que hace alusión en el video para ejecutar estas estrategias, baja las estrategias a los programas, dentro del programa las actividades y tareas para la ejecución de ese plan, y lógicamente termina con evaluación, control y retroalimentación. De esto hay preguntas seguro. De cómo trabajar con una planificación estratégica a largo plazo. Y acá habla un poquito del plan táctico. Tanto como el estratégico son indispensables para la empresa porque permite conocer el estado real de la situación y tomar las decisiones adecuadas. Y acá resalta que esta planificación estratégica y táctica de forma que los administradores de proyectos ejecutan las acciones u operaciones. Así que no descubrimos nada nuevo. Acá habla un poquito del concepto de tecnología, que es bueno tenerlo en cuenta. Y sobre todo en empresas globales, hacia la relocalización de la producción, esto es normal, en un país o región de origen, o a la descentralización de la producción, manufactura distribuida, acercando la fabricación a los centros de consumo. Esto se da cuando distribuyo esa empresa en un lugar determinado. Y ahí sí vamos a un ejemplo que tenemos, y tenemos varios ejemplos. Las empresas que, por ejemplo, elijo una zona, me voy a dedicar a fabricar pulóveres. ¿Dónde me va a dar más resultado localizarlo? La distribución. Si vamos al norte, a la zona norte, no le vamos a vender a nadie un pullover. ¿Dónde conviene localizar la planta? Lo más lógico es en la zona donde haya más frío, ¿o no? Entonces, ahí está el concepto de localización de esa producción. Que también eligen el lugar de acuerdo a lo que voy a vender, al producto que voy a vender. Si vamos allá, cruzamos la frontera y vamos a Brasil, los sorbetes, ¿dónde los vamos a poner? Por todo Brasil, ¿o no? Sí, hay zonas de frío igual. ¿Qué? Hay zonas de frío igual. Sí, pero Cerca de la playa. en la mayoría de las zonas, viste, tenés, en Canasviera, en la zona sur, tenés lugares para vender los sorbetes. Si lo traes acá a Bariloche, no creo que vendas mucho en invierno, ¿o no? No, que sean Por de la chocolate temperatura. caliente y sí, pero eso no. Por eso. Salado no. Así que ya en Brasil sí. Y chocolate caliente no creo que vendas mucho. Se consume allá. ¿Se consume chocolate caliente? Ah, mira, con el calor que tienen. Ah, bueno. Sí, Mirá que se sorpresa. consume como si fuera una taza de chocolate derretido. Ah, mira. Ah, Y mira lo lo que nos bañan enteramos. con tipo churros. Ah, mira lo que nos enteramos. Ah, no sabíamos. Sí. ¿Cuáles son los principales los planes principales del proceso? Bien, esto tenemos el táctico, estratégico, operativo, ¿o no? Los planes hablan, ¿no? Plan económico de negocios, yo me quedaría con el negocio, nos veremos. Pero esto seguro, ¿están de acuerdo? Sí. Proceso administrativo, salvo que está un poquito mal formulada. Vamos a ver qué pasa, porque estos son de planificación estratégica. Si vamos a planes, teóricamente, respondiendo a la pregunta, que son estos, ¿o no? Esto está relacionado con planificación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner estos. Está mal formulada la preguntita, me parece. Da la sensación que está mal formulada. Vamos a ver qué pasa. Correcto, no, está bien, perfecto. Pues son planes. Así que no estuvimos mal, che. Estrategia, tecnología y ambiente. Y acá habla un poquitito respecto al impacto de la tecnología en las empresas, en que la robótica y la inteligencia artificial permiten realizar muchas tareas en el campo laboral. Habla del concepto de tecnología, de la parte de robótica, de la parte de convivir con las máquinas para adaptarse al cambio. Se requieren trabajadores capacitados, no descubrimos nada nuevo con esas nuevas tecnologías. Plantea, dice este Garnero,
las industrias, industria 4.0, la evolución de industria 4.0 y 4.0 trajo IoT, como una de las cositas fundamentales de industria 4.0. Y las empresas del futuro, aunque por ahora solo actúen en el proceso de las TIC, en el proceso de la industria de la tecnología de la información y comunicación. Además de lo ya mencionado, como son, también trajo, sí, realidad aumentada, la computación en la nube, eso 4.0, 3D, la ciberseguridad, el sistema de integración y muchos otros que emergen por la convergencia de los pilares tecnológicos y que juegan un rol fundamental. Hay preguntitas de Industria 4.0, así que acá tienen la respuesta de Industria 4.0. Lo que aparece junto el 4.0. Y también habla de lo que es outsourcing, de la tercerización, fabricar justo a tiempo, que esto hacía alusión en uno de los módulos anteriores, el shooting time. Y también acá habla de otro concepto más, Torres Hernández, de benchmarking, compararse con los competidores. Así que eso, por favor, Industria 4.0 y estos conceptos tenganlos presentes. La unidad estratégica de negocios va a firmar un poquitito, amplía los conceptos, dice, crea un marco para que los gerentes que están a cargo de cada función, por ejemplo, la mercadotecnia o producción, para que se pongan en práctica las unidades de negocio y de las empresas. Así las estrategias a nivel funcional completan la jerarquía de las estrategias. Acá no descubrimos nada nuevo, hablo un poquito más de las unidades de negocio. Acá está firmando conceptos, así que no vamos a encontrar muchas cositas nuevas acá. Quiero ver un poquito del tema de los programas. Acá dice que no vamos a descubrir nada nuevo, o sea, firmar, por eso los videos son muy fuertes para ver acá. Al trabajar el concepto de programas de acción nos referimos a la idea de una estructura funcional, en la que división de trabajo se agrupa por actividades principales o funciones que deben realizarse dentro de la organización. Puede ser ventas, marketing, recursos humanos, etc. Considera un sistema de operaciones que se divide en sus sistemas y se agrupan de a qué. ¿De acuerdo a qué? A las técnicas, producción, operación, fabricación, y de acuerdo a Torres Hernández, la financiera, búsqueda de capitales, de seguridad, empresarial organizacional, comerciales, compras, ventas, incluido marketing, contables, la parte de inventario, balance, costos, precios y la parte administrativa. Así que no descubrimos nada nuevo con la parte de los programas. Se puede afirmar conceptos que ya venimos hablando, entonces no tiene mucho sentido. Esto se habló, habló un poquito. ¿Lo quieren ver? ¿Se animan a verlo? Dura 4 minutos, después ya viene el cierre de unidad. ¿Se animan a verlo? Y vemos después porque después habla de certeza, riesgo, incertidumbre, que son variables que siempre van a estar presentes dentro de cualquier toma de decisión. ¿Se animan a verlo? ¿Lo vemos? ¿O vamos directamente a las actividades? ¿Qué quieren hacer? Vamos a las actividades. Cerramos. ¿Lo ven ustedes este video? Bueno. Y después no descubrimos nada nuevo. Habla de siempre en toda toma de decisiones van a estar en cuenta. Acá habla de decisiones programadas y no programadas, lógicamente. Programadas por evolución de mercadería, decisiones no programadas cuando se trata de decisiones más importantes o con solución específica. Abordan problemas menos frecuentes, no descubrimos nada nuevo. Y siempre habla de 3 características. La certidumbre que siempre tenemos, pero también tenemos el riesgo y la incertidumbre. La incertidumbre cuando no conocemos nada. Y el riesgo siempre está presente. Así que los riesgos se presentan siempre, que es imposible pronosticar el resultado. Así que eso con que termina. ¿Y qué dice? El modelo racional de toma de decisiones, de este modelo hay, que es fundamental, que dice investigar la situación, que incluye 3 aspectos. Definir el problema, diagnosticar las causas y identificar los objetivos de la decisión. Desarrollar alternativas, en juego la creatividad de modo de generar una lluvia de ideas en base a esta situación.
en forma individual o en grupo, de manera espontánea. Evaluar cada una de las alternativas que salen de acá y elegir cuáles son las disponibles. Y dice, ¿qué preguntas hay que hacer? ¿Es viable la alternativa? ¿Representa la alternativa? ¿Cuáles son las posibles consecuencias para el resto de la organización? Son 3 preguntas de acuerdo a estas alternativas que voy eligiendo. Y de acuerdo a esta alternativa elegida, implementar la decisión y monitorearla. Hay que aparecer el concepto de control. Y con esto terminamos. ¿Qué tarea nos pide con el foro? Como siempre el foro coloque las preguntitas. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de organización, de estructura organizacional será más conveniente para las empresas de un futuro cercano? Los invitamos a compartir experiencias. Así que copien la pregunta y se aceptan comentarios. Y mencionen algún lado, algún autor del módulo. Y con respecto al trabajo en grupo, es un ensayo que hay que hacer. Así que porque dice que es un ensayo, por ahí lo dice en algún momento, consigna. Dice, elabora un escrito destinado a un breve análisis de tipo de planeamiento en relación con los tipos de organización que aplican las empresas. ¿Cuáles son los siguientes? ¿Qué dice? No puede faltar. No puede faltar la situación externa, situación interna, visión, estrategia de transformación, estrategia competitiva y medición de performance. Ahí tienen autores que hablan de esto, un poquitito de la medición, de las estrategias y un poquito de todo esto. Y está relacionado con el planeamiento estratégico que aplica a cualquier empresa. Y 2 integrantes por grupo. ¿Está claro lo que hay que hacer un poquitito en este trabajo práctico? Apliquen estos conceptos. Lo que están escuchando, situación externa, interna, visión, estrategia de transformación, estrategia competitiva y medición de performance. Esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Está claro? Se incluye estaba leyendo ahí lo del autor, ¿no? Sí, Norma Zappa. por Norma Zappa, sí. Bien. Por eso. Por otro autor debe estar referenciado por Norma Zappa. Lo que vienen haciendo hasta ahora en los 2 trabajos prácticos anteriores. Pero hablando un Bien. poquito de tipo de estructura. Ahí tienen Hampton, ahí tienen varios autores. Pueden tomar el video como base, en que habla un poquito de las planificaciones, así que vamos, cualquier aporte que quieran hacer es bueno. Dejo de compartir. Está claro un poquitito a lo que apunta, que es un poco reafirmar conceptos que se vienen viendo y ampliar los conceptos. Lo nuevo que aparece, control, poder, habla de organizaciones de futuros, de la parte de tecnología y sigue afirmando planificación. Entonces creo que no es difícil, es un poquito más llevadero. ¿Por qué? Porque ya tenemos las bases del módulo 1 y módulo 2, y más habiendo aprobado los parciales, el parcial. Entonces, es afirmar conceptos que ya se vienen trabajando de módulo 1 y módulo 2. Queda claro, y prefiero aburrirlo, entre comillas, con estos videos, pero que por lo menos lo veamos, que tengamos 5 minutos, 10 minutos para ver estos videos. ¿Está claro? ¿Qué sirven? Tomarnos estos minutos para ver esos videos que muchas veces no le damos importancia, aparecen conceptos. ¿Está claro, Merina? Tenés el micrófono cerrado. Sí, ahí está, ahí está. Sí, Bien, sí, ¿cómo anduviste con el perfecto. parcial? Decime que bien, que Ay. aprobaste. Sí aprobé, pero no llegué al puntaje para promocionar. Está bien, pero Yo pensé que se podía ver las preguntas no te incorrectas. no te Nada. permite. Igual hay ¿Cuánto se recuperatorio. aprobaba? 70 para arriba. Hay recuperatorio Sí, la primera sí, semana de sí, sí. diciembre. A partir del 3 de Y diciembre hay recuperatorio. eso, yo justo estoy también, que estabas diciendo, estoy haciendo comercialización y hay varios conceptos Ah, por ahí ¿viste? que Ah, son vos similares. ¿a quién tenés? Silvio, Ah, yo estoy dando una comisión de comercialización.
Ah, 28.180. Estoy dando. sí, no me acuerdo cuál es el mío, pero Silvio es mi profesor, Silvio, no me Ujú. acuerdo. Sí, yo Todavía tengo la... igual Pero es linda, ¿viste cómo está relacionado comercialización con todo muchísimo. esto? Lo que Sí, hablábamos, por eso, si Paula tuviese la parte de marketing, sí, porque está todo marketing, claro. estrategias, ofertas, todo. Está Está muy todo marketing ahí. relacionado con todo Con esto, todo igual que esto, el con estudio, administración con estudio de general. mercado, plan estratégico, Sí, con todo el estudio de eso. mercado, con los planes, sí. Con el segmento, con Así todo. que, Es lo bueno, que le falta a vamos a Paula. ir por el recuperatorio. Esperemos que nos Es lo vaya que le mejor. Principio tuviste que haber. ¿Y el parcial de principio cómo te dio? ¿Aprobaste? ¿El de principios? Es más llevadero el de principios. ¿Cuál? El El de de principio de comercialización. sí, también. Sí, en ese me fue mejor. Por Ese eso, me no, fue no, bien. es otra cosa, dos puntos completamente diferentes. Sí, Completamente total. diferentes. Sí, en esto por ahí, a mí lo que se me entraba un poco es que a veces me olvido se me confunden los autores. Porque, ¿viste? ¿Quién establece que quién Sí, dijo, hacete el oh, machete, no, siempre, hacete el machete, sí. Pero siempre tenés lo siempre mismo, decimos, Torres Hernández, los tres, Stoner, Friedman y claro, te puede aparecer el Granero, te puede aparecer por ahí algunos, pero claro, siempre son los mismos, la base son los mismos. La base son los mismos, siempre. entonces, Ese creo que es como algo que me tengo que poner y tratar de recordarlo de alguna forma porque los conceptos por ahí sí, pero sí, se me confunden los los nombres y autores. bueno, Sí, sí, en el sí. parcial sonaste. Ujú. A mí me ayudó mucho rever los videos de las clases que dio el profesor en su canal de YouTube, volver a verlos hasta que lo entendía, porque al principio estaba perdida. Perdida, sí. Por ahí si Bueno, le yo acá, sirve eso. esa es buena. Yo lo que hice fue, le consulté a un compañero, o sea, un amigo acá, que él es licenciado en administración, que me ayudaron un poco y a clases acá en un terciario. Entonces, Ujú. que me dieron una mano con algunos conceptos que por ahí me costaba un poco y los entendí, pero bueno, hay que seguir reforzando otras cosas. No, más vale. Completamente de acuerdo. Pero bueno, Dejo ahí de vamos. grabar. Lo que están escuchando, por favor, vean de las dos comisiones el video este que les va a servir. Vean un poquitito todo este video. Dejo de grabar.